esta tarde es paternidad espiritual. Y mientras lo vayamos desglosando, usted va a poder entender un poquito por qué paternidad espiritual. Vamos a irnos a las Escrituras en el libro de 1 de Corintios, capítulo 4, verso 15 al 17 dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Miren lo que dice Pablo: yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Pero por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, en el reino de Dios fue establecido, amados hermanos, sobre la base de la paternidad. Desde el principio, el plan de Dios para la iglesia, para ministerios, es que estuvieran fundamentados en lo que es la paternidad. La gente aprende a vivir sin un padre, pero es peligroso vivir como un huérfano. Hoy vamos a aprender, y quiero impartirte lo que Dios puso en mi corazón sobre la importancia de tener o estar bajo una casa paterna, estar bajo un ministerio que cree en la paternidad. Dice la palabra en el libro de Hebreos también, capítulo 12, versos 6 al 9. Porque el Señor al que ama, dice la palabra, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Entonces, tenemos nosotros que aprender, amados hermanos, que si el Señor nos llamó a su reino, hoy usted está sentado aquí porque usted recibió un llamado de Dios. Usted recibió un toque divino del Espíritu Santo para venir a este lugar. Pero Dios hoy nos quiere impartir acerca de los beneficios de lo que es la paternidad en Dios. Porque muchas veces pasamos por momentos duros y difíciles. No tenemos que preguntarle a Dios por qué solo a mí me pasan estas cosas y a otras personas no. Tenemos que preguntarle al Señor: ¿qué me quieres enseñar? ¿A dónde estás? ¿Me quieres disciplinar con esta área que estoy viviendo? Porque cada problema, cada situación que nosotros vivimos es Dios hablando en nuestra vida. De una u otra manera, si somos inteligentes, vamos a aprender de las circunstancias que estamos viviendo. Va a haber una enseñanza. Vamos a sacar lo mejor de esa necesidad, de ese problema. Ahora bien, ¿qué es una cobertura espiritual? Cuando usted me habla, hermano o pastor, ¿qué me está diciendo con usted? Como que usted me está diciendo pastor, ¿cómo me está diciendo usted de paternidad espiritual? ¿Qué es eso? ¿De qué me está hablando? Entonces, paternidad espiritual es una semilla de protección, es un refugio, es un descanso y una bendición. Una fuente, paternidad espiritual es una fuente de nutrición espiritual y de unción. También paternidad espiritual significa caminar bajo el principio de autoridad. Bajo el principio, amados hermanos, de ese Padre Celestial, que por eso la Biblia dice que estableció a unos apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, profetas, a fin de conformar el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿quién da cobertura espiritual? Dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 1. Hijos, obedecéis en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La frase, amados, padres en el Señor, se refiere a padres espirituales. Un padre espiritual. Cuando se habla de cobertura espiritual, se refiere a un padre espiritual. Uno no puede existir sin el otro.
Los padres espirituales dan cobertura espiritual. ¿Cómo yo puedo darle cobertura espiritual a usted? Enseñándole la palabra, modelándole la palabra, viviendo en integridad delante del Señor, viviendo la palabra. Entonces mi testimonio le va a dar a usted un ejemplo de vida, pero también enseñándole la palabra. También, amado hermano, llevándolo a un nivel más allá en el Señor, orando por su vida, declarando la bendición de Dios, declarando que lo mejor de Dios está por venir a su vida. Entonces, un padre espiritual, amado hermano, ¿quién es un padre espiritual? Un padre espiritual invierte su vida en otros. Un padre espiritual invierte sus dones en otros, los usa sus habilidades para bendecir a otros, usa sus recursos en la vida para bendecir a los hijos espirituales, a las hijas espirituales. Recibe a individuos en la iglesia, pero los adopta como si fueran hijos personales suyos y los guía a caminar en su destino profético. Los guía a caminar en su propósito y en la voluntad de Dios para sus vidas. Un padre espiritual es aquel que te va a enseñar a ti. Un padre espiritual es aquel que te va a ayudar a ti a descubrir tu don, tu llamado, tu talento en Dios. Un padre espiritual es el que te va a ayudar o te va a empujar a alcanzar tu verdadero propósito en Dios. Ese es un padre espiritual. Ahora, ¿cuál es la condición actual de la iglesia de Cristo? Miren lo que dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 4, verso 15. Pablo dijo, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Y esto, amados hermanos, continúa siendo una realidad hasta el día de hoy. Muchas iglesias tienen buenos maestros, pero no un padre espiritual. Muchas iglesias tienen buenos pastores, pero no un padre espiritual. Muchas iglesias tienen excelentes profetas, pero no un padre espiritual. Porque un padre espiritual no está para limitarte. Un padre espiritual no está para retenerte. Un padre espiritual no está para menospreciarte o humillarte. Un padre espiritual está para alimentarte, para edificarte, para llevarte a conocer tu alto propósito en Dios. Un padre espiritual está para ayudarte a reconocer o a conocer cuál es tu llamado en Dios. Un padre espiritual te va a potenciar para que saques lo mejor de ti y puedas ser de bendición a otros. Un padre espiritual te va a dar la guianza, te va a dar las coordenadas proféticas para que veas la manifestación de Dios en tu vida. Un padre espiritual te va a llevar a alcanzar, te va a impulsar para que alcances a aquellos sueños y aquellos anhelos en Dios para que tú los puedas ver manifiestos en tu vida. Por eso dice el apóstol Pablo, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. ¿Quién es un ayo? Un ayo es un maestro. Pero un maestro, amado hermano, por ejemplo, en la escuela nuestros hijos tienen un maestro, pero no se compara a un padre. Un maestro le va a dar una lección, le va a impartir una lección, pero un maestro no lo va a llevar a alcanzar su propósito. Porque el trabajo del maestro es enseñar, pero el trabajo de un padre es invertirse en otro. El trabajo de un padre es ver que esos sueños de ese hijo alcancen su propósito eterno en Dios. Ese es el trabajo de un padre espiritual. Un padre espiritual no te va a poner el pie encima para que no crezcas y te estanques. Un padre espiritual va a abrir las puertas porque dice, mi hijo necesita crecer, necesita desarrollarse y lo voy a potenciar. Tiene que alcanzar su propósito en Dios. Un padre espiritual. Ahora, beneficios por tener un padre espiritual. Número 1, un padre espiritual da a luz hijos e hijas espirituales. Gente que camina
en la revelación de la paternidad. ¿Quién es un hijo o una hija espiritual? Aquel que vino, se comenzó a congregar, recibió a Cristo, o quizás vino de otro ministerio, recibió y entendió la paternidad y dijo: no, este es mi lugar de asignación, aquí me voy a quedar porque aquí voy a crecer, aquí voy a desarrollar mi alto llamado en Dios. Entonces ya puede dar a luz a ese hijo y puede pulirlo para que cumpla su alto llamado en Dios. Número 2, un padre espiritual identifica y activa los dones en sus hijos. Identifica y activa los dones en sus hijos. En otras palabras, un padre espiritual no va a ver a un hijo como una competencia. Lo va a ver como una bendición para que cumpla su alto llamado en Dios. Identifica y activa los dones en sus hijos. Número 3, un padre espiritual enseña y entrena, equipa a sus hijos para desarrollar su alto llamado en Dios. Hay un entrenamiento, hay un tiempo de equipamiento para que ese hijo, esa hija cumpla su alto llamado en Dios. Tiene que pasar por una escuela, pero ahí está papá. Ahí está papá para ayudarlo. Si se cayó, el papá lo levanta. Si se ensució, papá le ayuda a limpiarse. Si pasó por un momento difícil, papá está ahí orando por él. Si pasó por cualquier circunstancia, sabe que papá no lo va a tirar, no va a ir a lastimarlo, no va a ir a golpearlo, no le va a ir a hablar groseramente, sino que va a haber una palabra de aliento que lo va a levantar y dice: hijo mío, no te preocupes, yo no vengo a juzgarte, yo vengo a levantarte porque creo en tu llamado, creo en tu propósito y sé que Dios hará cosas grandes en tu vida. Amén. Ese es un padre espiritual. Un padre espiritual que se preocupa por tu crecimiento. Un padre espiritual que cree en tu llamado. Que aunque no se vea nada que aparentemente dijese: esta persona parece que no sirve para nada. Pero un padre espiritual dijo: no, este algo tiene de Dios. ¿Sabe por qué? Porque un padre espiritual entiende que cada persona tiene un llamado en Dios, que cada persona tiene un propósito en Dios. Y un padre espiritual busca ese propósito en Dios para que tú lo desarrolles, para que tú crezcas, para que tú camines en Dios. Un padre espiritual no le va a poner... Un padre espiritual no va a ser aquel que lo va a poner y lo va a empujar a hacer su propia voluntad, sino a que cumplas tu destino profético. Ese es un padre espiritual. Número 4, un padre espiritual da identidad a sus hijos. Un padre espiritual, amado Cris, da identidad a sus hijos. Hay mucha gente, hermana Jackie, en las iglesias, pero no saben, no tienen una identidad, no saben quiénes son en Cristo, porque no han tenido un padre espiritual que le diga: tu propósito es este, lo vamos a desarrollar. Voy a orar por ti para que el Espíritu Santo te revele y camines en la bendición del Padre. Permíteme, déjame entrenarte para que conozcas tu verdadero propósito en Dios. Un padre le da identidad a su hijo, a su hija. Un padre le da propósito de existencia a un hijo. Camina con una identidad. Porque ese hijo ya no camina diciendo: bueno, que yo me congregué allá. No. Él dice: tengo una casa paterna. Que yo sé que mi padre me ha entrenado, me ha enseñado, pero yo voy a cumplir mi propósito. Y yo sé que si me caigo, mi padre no va a venir a lastimarme, a golpearme. Mi padre va a venir y me va a dar un abrazo. Porque en los brazos de mi padre yo puedo llorar y contarle mis cosas. Porque sé que él me ama y no va a poner... No me va a denigrar ni me va a lastimar, porque Él es mi Padre. Ese es un Padre espiritual. Por eso el apóstol Pablo le manda adelante a su hijo amado Timoteo. Timoteo le va a decirle, dice a los de Corintios, lo que yo he enseñado, lo que yo he modelado, cómo ha sido mi paternidad. Y por eso le dice él: pueden tener 10,000 maestros, pero el padre espiritual de ustedes soy yo, les dijo el apóstol Pablo. Porque un verdadero padre espiritual va a abrir el camino para que tú camines en bendición. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo:
Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Dios a ti no te dio cobardía, te dio un espíritu de cobardía, Timoteo. A ti Dios te dio un espíritu de amor, que ese es el amor que viene del Padre. A ti Dios te dio un espíritu de dominio propio, le dice Pablo a Timoteo. Que ese dominio propio es ese espíritu que estuvo en Jesús. Que aunque por todo lo que padeció Jesús no pecó. Y le dice el otro, y sobre ti también está un espíritu de poder. Que ese viene del Espíritu Santo para que cumplas tu alto llamado en Dios. Número 5, un padre espiritual cubre la desnudez de sus hijos. Un padre espiritual no va a divulgar las cosas de un hijo. Un padre espiritual dice, no, mi hijo está pasando por este momento, pero yo no voy a hablar mal de él. Lo voy a cubrir, lo voy a cuidar hasta que este hijo pase por esta situación, termine su proceso y pueda seguir hacia adelante. Ese hijo sabe que su papá cubre sus espaldas, cubre su desnudez. No divulga sus situaciones difíciles o complicadas a otros. Ese padre cubre a su hijo. Número 6. Un padre espiritual imparte revelación a sus hijos. La revelación es necesaria para caminar en bendición en esta tierra. La revelación de la palabra nos va a abrir el entendimiento para que podamos conocer los días que nosotros estamos viviendo. La revelación de la palabra te va a abrir las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Un padre espiritual imparte revelación a sus hijos. Número 7, un padre espiritual desata bendición sobre sus hijos. Un padre espiritual te va a marcar un destino sobre tus hijos. Número 8, un padre espiritual da cobertura y herencia espiritual a sus hijos. Hay una herencia. Hace varios años trabajamos con 6 líderes que trabajaron conmigo, empezaron. Me acuerdo muy bien de ellos. Y yo entendí, a mí, de hace muchos años, se me reveló la paternidad espiritual. Yo impartí sobre ellos lo que yo había recibido de Dios. Y sabe algo, pasó el tiempo y esa gente, mire, yo le digo, no, si yo compré casa, ustedes van a comprar casa. Y todos compraron casa. ¿Saben por qué? Porque lo que está en la cabeza lo va a recibir la gente que lo rodea, los hijos. Y les comencé a impartir. Y varios de ellos comenzaron también a abrir sus negocios. Porque lo que estaba en papá, en el padre espiritual, lo comenzaron a recibir los hijos espirituales. Entonces un padre espiritual da cobertura, pero también da una herencia espiritual. Características de un padre espiritual. ¿Cuáles son las características de un padre espiritual? Número 1, tiene virtudes que los hijos desean para ellos. Hay una unción especial. Hay una virtud en ese padre espiritual. Número 2, ha estado dando lo que los hijos nunca han dado. Un padre espiritual imparte lo que los hijos nunca han dado. Ese es un padre espiritual. Número 3, un padre espiritual ha hecho lo que sus hijos nunca han hecho. Y número 4, un padre espiritual camina en unción, en sabiduría, en conocimiento y en revelación para impartir y empoderar a sus hijos. Son las características de un padre espiritual. Cuando nosotros vemos en las Escrituras la vida de Jesús, Jesús caminó en paternidad, dándole paternidad a sus hijos. Los primeros que recibieron esa paternidad fueron los 12 discípulos. Dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 18. Si leemos desde el 1, vamos a ver
que lo que antecede ahí fue cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero después que salió del desierto, dice la palabra, que leemos este capítulo 4, verso 18, dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando se le pasó el rollo del profeta Isaías: por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Miren la palabra: para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando habla de pobres, no está hablando económicamente, está hablando pobres en espíritu. ¿Quién es un pobre en espíritu? Es cuando venimos a la iglesia y le decimos: Señor, yo necesito de ti. Usted se siente pobre espiritualmente, entonces la palabra del Señor viene porque usted reconoce su necesidad y su pobreza espiritual, y la presencia del Señor lo va a alcanzar. Por eso dice que Él vino a dar buenas nuevas a los pobres, a los que creían que no tenían nada y necesitaban una palabra de impartición, una palabra de poder. Dice la palabra: y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Hay varios puntos importantes que podemos ver en este primer verso que Jesús lee del libro de Isaías. Número 1, a dar buenas nuevas a los pobres espiritualmente. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Cuando la Biblia menciona y habla del corazón, eso tiene que ver más con el alma. El 99.9% tiene que ver con el alma. A los quebrantados del alma. En el alma están las emociones, los sentimientos. Por eso dice la palabra: a los quebrantados del alma. Un olor a usted lo puede transportar allá cuando era niño. Esa comida la hacía mi abuelita. Ese olor me recuerda a tal lugar, porque ahí en el alma están. Pero también ese mismo olor o ese mismo sentimiento te puede llevar a recordarte algo duro del pasado. Por eso Él vino a sanar el alma, a sanar el corazón. Dice la palabra: y vino a pregonar libertad a los cautivos, aquellos que estaban cautivos en la religiosidad, cautivos en el pecado. Cristo vino a traer libertad, no cautivarte en una religión, no cautivarte en mandamientos de hombres, sino a que conozcas la libertad en Cristo Jesús. Porque muchos vinieron a Cristo y todavía siguen atados no al pecado, pero sí a una religiosidad impuesta y no a una revelación. Cuando usted camina en revelación, usted jamás va a ser una persona amargada. Usted va a correr y va a disfrutar de la plenitud en Cristo Jesús. Y dice: vista a los ciegos. Cuando habla de ciegos, está hablando de ciegos espirituales. Aunque sanó a muchos ciegos de la vista, pero fue a ciegos espirituales. Porque la Biblia dice que Jesús tuvo que abrirles el entendimiento a sus discípulos para que entendiesen las Escrituras. Porque no las entendían, estaban ciegos totalmente. Dice que vino a poner en libertad a los oprimidos. Cuando Jesús vino, hermana Jackie, confrontó a los religiosos de aquel momento. Ustedes ponen cargas en el pueblo que ustedes no las levantan ni con la punta del dedo. Oprimidos por la religión, oprimidos por los sistemas religiosos del momento. Y por eso los que más se opusieron en sacar a Jesús del camino fueron los religiosos, porque no entendieron la revelación que el Padre tenía para sus vidas. No entendieron la revelación que Jesús vino, que Él había venido a dar buenas nuevas a los pobres.
Cuando usted ve el discipulado de Jesús, los primeros 12 era la gente descartada del sistema. No fueron los más estudiosos que Jesús levanta. Jesús agarra a los 12, a los que habían sido más lastimados, es más, a los desechados por el sistema. Él los llama para tener un verdadero encuentro con Él. Porque si hay algo que Jesús vino a hacer, por eso yo creo, si hay algo que yo creo, es en la restauración. Porque la restauración trae dos cosas. Número uno, trae crecimiento. Estos hombres fueron restaurados por Jesús. Número uno, vieron crecimiento espiritual y personal. Y número dos, trajeron multiplicación. Se multiplicaron en miles de personas, de creyentes en Cristo Jesús. También aquí nosotros podemos ver algo. Uno de los escritores favoritos míos, John Maxwell, menciona, y esto pensando yo y leyendo la palabra, la gente que se le acercó a Jesús, un día dice que Jesús estaba escribiendo en el piso, en la tierra, y le llevaron una mujer que le habían encontrado en pecado, en el mismo acto de pecado. Y un montón de hombres, grandes y pequeños, con piedras en la mano, para matarla. Y él se dio la vuelta y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ¿sabe algo que me llama la atención de esto? Que uno por uno comenzó a soltar las piedras. A soltar las piedras. Porque hay muchas personas, o habemos nosotros, cuando dejamos salir ese religiosillo que llevamos dentro y agarramos piedras para lanzárselas, pensando que estamos limpios y que somos higiénicos espirituales. Pero Jesús dijo: el que esté libre, que tire la primera piedra. ¿Y sabe algo que me encanta de Jesús? Que después se dio la vuelta otra vez y le dice a la mujer: ¿dónde estaban los que te iban a apedrear? Los que te acusaban, ¿dónde están? Y él le dijo: ninguno se han ido. Uno por uno comenzó a soltar las piedras. ¡Pum! 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 Aquel sonido de las piedras que caían. Porque el remordimiento o el toque de conciencia comenzó a caer en sus corazones. Y se dieron cuenta que no podían apedrearla. Y Jesús, como todo un padre, la toma a la mujer y le dice: ni yo te condeno también. Ve y no peques más. La iglesia Peniel es una iglesia que Dios la ha levantado en base a la paternidad. Se lo he dicho a algunos hermanos: yo te voy a enseñar la palabra, yo te voy a modelar la palabra, te voy a equipar y te voy a dar lo que Dios me ha dado a mí. Pero yo no voy a estar detrás de ti pensando: ya pecaste, no pecaste, para regañarte. Queda en tu conciencia. Porque Jesús le dijo a esta mujer: ve y no peques más. Jesús no se fue detrás de ella, pero la restauró, pero la amó, pero la cuidó. Ni Jesús mismo la acusó, porque Jesús creyó en ella. Creía que tenía un potencial. Creía que Jesús que esa mujer se iba a restaurar. Porque por un momento de presión y de dificultad, esta mujer había llegado ahí. Pero vino restauración. Jesús sanó el alma rota de esta mujer. John Maxwell habla en uno de sus libros y dice que el dolor de un alma fragmentada, lastimada, es como cuando una estía se mete en uno de nuestros dedos y entra profundo y pasa el tiempo y no ha salido. Entonces el dedo comienza a hincharse grandemente
y se vuelve morado. Y el menor contacto produce gran dolor en esa persona que anda esa estía en el dedo. Y al menor contacto esa persona reacciona, sea en algo o si es otra persona que tocó ese dedo. El carácter de la persona. Y ese dedo no se sana hasta que esa estía sale y es tratado el dedo. Él mencionaba eso, pero yo me puse a pensar en lo siguiente. Cuando una persona hay una estilla en su corazón, en su alma, de un golpe, de una traición, de una herida dura y difícil, y no ha sido sanada, esa persona es fácil, con el menor tacto posible, es ofendida, rápido se ofende, rápido se enciende. Y es rápido para actuar, rápido para ofender a otros, rápido para lastimar a otros. Porque ese estilla está en lo profundo de su ser, de su interior. Y eso le ha hinchado el alma, su mente. Siente que todo la pueden lastimar. Sienten que todo la pueden golpear. Y eso produce que sea lastimada fácilmente y lastime a otros fácilmente. Ahí es donde vemos la gente que llegó donde Jesús, con el alma fragmentada, con el alma quebrantada. Jesús lo que hizo fue sacar esas estrías que estaban en su corazón. Sacar esas heridas internas. Por eso dice la palabra que Él había venido a sanar a los quebrantados del corazón. Y a dar y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ahí se cumple esa palabra. Hoy en día, yo no puedo sanar el alma de nadie, pero puedo conducirlo a la presencia del Señor y que sea el Espíritu Santo que sane su vida, que sane tu interior. Como un padre espiritual responsable, es conducirte, tener o hacer el intento por lo menos de conducirte a la presencia de Dios y que sea el Espíritu Santo que comience a sanar tu corazón, a sanar tu vida. Porque si hay algo que Dios nos ha enviado a nosotros, y es a restaurar los corazones, a vendar las heridas. Es importante, hoy más que nunca, abrir nuestro corazón. Si no hay un padre espiritual que te ayude, es muy difícil que puedas sanar tu interior, que puedas cumplir tu alto propósito en Dios. Porque hay dos cosas importantes. Una es que tú digas: Señor, yo necesito cambiar. Yo necesito ser restaurado en esta área. Yo ya no puedo seguir así. Necesito un toque. Necesito un cambio. Por eso son las consecuencias. El no tener una cobertura. No tener un padre espiritual. Hay consecuencias de ello. Número uno, hay una falta de identidad. Hay inseguridad en una persona que no tiene un padre espiritual. Número dos, no recibe una herencia espiritual. Cuando usted tiene un padre espiritual le va a impartir una herencia espiritual. Le va a impartir lo que él posee. Le va a impartir la unción que él posee. Un padre espiritual. También tendremos una persona que no tiene un padre espiritual, un creyente, tiene un espíritu devastador y un espíritu de orfandad sobre su vida.
Por eso es la importancia de tener un padre espiritual. Un padre espiritual no te va a limitar en tu alto llamado en Dios. Un padre espiritual te va a ayudar a que cumplas tu propósito en Dios. Un padre espiritual no te va a avergonzar en tus primeros pasos, sino te va a decir: hijo mío, levántate una vez más, porque yo creo en lo que Dios te ha dado a ti. Yo creo que Dios te va a usar grandemente. Yo creo que Dios va a hacer algo glorioso en ti. En otras palabras, un padre espiritual es como un padre carnal, un padre natural, que aunque su hijo recién nacido se ensucia una vez más, pero no bota al niño, bota el pañal, tira el pañal y lo vuelve a limpiar. Se vuelve a ensuciar, lo vuelve a limpiar, lo vuelve a limpiar. Por eso la madurez no es de la noche a la mañana. La madurez toma un tiempo. Y en ese tiempo usted va sanando su corazón, va siendo edificado y va siendo fortalecido y va entendiendo su propósito y su alto llamado en Dios, y va a ver también la manifestación de Dios sobre su vida. ¿Por qué? Porque tiene un padre espiritual. Un padre espiritual que ha estado con usted desde el principio. Usted sabe que su alto llamado usted lo va a lograr a consumar, porque usted tiene herramientas de que su padre espiritual lo ha equipado y le está dando para que usted cumpla su alto llamado en Dios. Un padre espiritual lo ayuda a cumplir su visión en Dios. Por eso Jesús, cuando los discípulos le dijeron: enséñanos a orar, y Jesús dijo, cuando oréis, decía así: Padre nuestro que estás en los cielos. Siempre Jesús habló de la paternidad. Y sabe algo, si tú supieras el gran amor que Dios tiene para ti, para tu vida, no estuvieras preocupado por todas esas cosas que has estado viviendo. Cristo te ama tanto. Y usted puede decir: pero hermano, ¿cómo usted me habla de un padre, que yo tengo un Padre celestial y que es un Dios justo? Y todas las injusticias que yo he vivido. Y yo te vuelvo a decir: Él es nuestro Padre celestial y Él es justo. Los hombres no son justos. La vida no es justa. Vivimos momentos difíciles y amargos, pero déjame decirte, aún en medio de todo eso, nuestro Padre celestial sigue siendo bueno y sigue siendo fiel. Porque lo que nosotros atravesamos en esta tierra no lo define, no define quién es Dios. Él seguirá siendo bueno y Él seguirá queriendo tener una revelación, un tiempo glorioso contigo. Abre tu corazón y permite que el Padre entre en tu vida y en tu corazón. Nos ponemos en pie, por favor. Aleluya, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por su amor, por su misericordia, porque suyo es el poder por los siglos de los siglos. Gracias, 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 Señor, porque no hay nadie como tú, Señor, que pueda hacer la obra como la haces tú. Porque tú eres el Dios de poder, el Dios de milagros. Gracias, Señor, por la palabra de hoy, Señor, por lo que tú nos hablaste, por los principios, Dios mío, que hoy hemos aprendido, Dios mío. Yo te doy gracias, Señor, por cada vida aquí presente. Te doy gracias, 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 Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias. Gracias porque no hay nadie como tú, Dios mío. Gracias, Dios mío, por tu amor.